Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas acá en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre el politeísmo del mundo antiguo y sus panteones. Por eso es que este video es titulado El Panteón de los Dioses. Y también vamos a explorar un poco la antigua religión cananea. Religión que influenció en el antiguo Israel. Y vamos a comenzar definiendo lo que es panteón. El panteón o un panteón es el conjunto particular de todos los dioses de cualquier religión, mitología o tradición politeísta individual. Algunos panteones politeístas históricos bien conocidos incluyen los dioses sumerios, Anu, Enlil, Enki, etc. Y los dioses egipcios, Isis, Horus, Osiris, etc. Y el panteón clásico atestiguado que incluye la religión griega antigua, Zeus, Poseidón, Ares, etc. Y la religión romana. Las religiones politeístas posclásicas incluyen a los nórdicos, Asir y Vanir, los Yoruba Orisha, los dioses aztecas y muchos otros más. Un panteón de dioses es un elemento común de las sociedades politeístas que creen en muchos dioses. El panteón de una sociedad puede considerarse un aspirante a autorreflexión de esa sociedad. Un panteón es una descripción general de los dioses y diosas de una cultura determinada y refleja no solo los valores de la sociedad, sino también su sentido de sí misma. Un panteón dirigido por un autócrata que empuña un rayo podría sugerir un patriarcado y la valorización de habilidades guerreras. Un panteón encabezado por una diosa bisabuela podría sugerir una sociedad agrícola basada en aldeas. Enfrentar el panteón de los egipcios es enfrentar una cosmovisión marcada por un sentido de muerte y resurrección y la importancia agrícola de los ciclos de la naturaleza. El panteón griego es una metáfora de una visión pragmática de la vida que valora el arte, la belleza y el poder del individuo y que es algo escéptica sobre la naturaleza humana. Nos dice Christopher R. Fee, Dioses, Héroes y Reyes, la batalla por la Gran Bretaña mítica del 2004. Hoy en día la mayoría de las religiones politeístas históricas se denominan mitología, o sea que ya no son consideradas como algo real. Eruditos como Jean Fouvel y J.P. Mallory y Douglas Q. Adams han reconstruido aspectos de la antigua religión protoindoeuropea, de la que derivan las religiones de los diversos pueblos indoeuropeos, y que esta religión era una religión numenista esencialmente naturalista. Un ejemplo de una noción religiosa de este pasado compartido es el concepto del Deus, que está atestiguado en varios sistemas religiosos. El Dios cielo o luz del día, el Deus Piter o Dios Padre también. En muchas civilizaciones los panteones tendieron a crecer con el tiempo. Las deidades primero adoradas como patrones de ciudades o
lugares pasaron a agruparse a medida que los imperios se extendían por territorios más grandes. Las conquistas podrían conducir a la subordinación del panteón de la cultura antigua a uno más nuevo, como en la titanomaquia griega y posiblemente también en el caso de los Aesir y Vanir en los mitos nórdicos. El intercambio cultural podría llevar a que la misma deidad sea reconocida en dos lugares con nombres diferentes, como se vio con los griegos, etruscos y romanos, y también la transmisión cultural de elementos de una religión extraña a un culto local, como ocurre con el culto a la antigua deidad egipcia Osiris, que más tarde fue seguido en la antigua Grecia. La obra de Max Weber de 1922, Economía y Sociedad, analiza una tendencia de los filósofos griegos antiguos a interpretar a los dioses adorados en los panteones de otras culturas como equivalentes y por lo tanto idénticos a las deidades del panteón griego moderadamente organizado. En otros casos, sin embargo, los panteones nacionales se consolidaron o simplificaron en menos dioses o en un solo dios con poder sobre todas las áreas originalmente asignadas a un panteón. Por ejemplo, en el antiguo cercano Oriente, durante el primer milenio antes de Cristo, las tribus sirias y palestinas adoraban panteones mucho más pequeños que los que se habían desarrollado en Egipto y Mesopotamia. Weber también identificó el vínculo entre un panteón de dioses y el desarrollo del monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios, proponiendo que la dominación de un panteón por un dios particular dentro de ese panteón era un paso hacia que los seguidores del panteón vieran a ese dios como un dios internacional o universal. Deidad, un dios transnacional del mundo entero. El primer caso conocido de un panteón consolidado en un solo dios o descartado en favor de un solo dios fue con el desarrollo de la breve práctica del ateísmo en el antiguo Egipto con Akenatón, donde se adoraba a la deidad Atón, donde ese papel se otorgaba al sol, al dios sol. Se cree que tuvo lugar un proceso similar con respecto a la deidad israelita Yahvé, quien como una deidad semítica occidental típica tendría 4 o 5 dioses compatriotas presentes cuando se convirtiera en el Dios supremo nacional. Que esto nosotros lo hemos mencionado en muchas ocasiones, de que originalmente Israel era politeísta. La religión del antiguo Israel era prácticamente la misma que la que había en Canaán. Compartían sus dioses. El Dios supremo del antiguo Israel era la deidad cananea El, o también conocido como Elión, el Dios altísimo. Y fue después, muchos siglos después, que adoptaron a Yahvé, un Dios posiblemente de origen madianita, como su Dios nacional. Y hubo un sincretismo donde se fusionaron él con Yahvé y se creó Yahvé Elohim como el Dios principal de Israel, que era una religión entonces enoteísta, monolatrista, y después a lo último, con las reformas culturales y religiosas, se creó el monoteísmo estricto en Israel.
El concepto de panteón de dioses ha sido ampliamente imitado en la literatura fantástica del siglo XX y en los juegos de rol como Dungeons and Dragons. Estos usos tienden a tomar prestado en gran medida de patrones históricos. En estos contextos se considera importante que el escritor construya un panteón de dioses que se ajuste al género, donde las características de los dioses estén en equilibrio para que ninguno de ellos pueda abrumar la historia y para que las acciones de los personajes no se sienten abrumados por las maquinaciones de los dioses. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la religión cananea. La religión cananea era el grupo de antiguas religiones semíticas practicadas por los cananeos que vivían en el antiguo Levante desde al menos la Edad de Bronce temprana hasta los primeros siglos después de Cristo. La religión cananea era politeísta y en algunos casos monolatrista, o sea, que creía en la existencia de diferentes dioses, pero le rendían culto a uno en particular. La tierra de Canaán, que comprende las regiones modernas de Jordania o Jordán, Israel, Palestina, Líbano y Siria. En la época que se practicaba la religión cananea, Canaán estaba dividida en varias ciudades-estado. Las creencias sobre el más allá y el culto a los muertos. Escuche bien. Se realizaba culto a los muertos en el antiguo Canaán. Los cananeos creían que después de la muerte física partía del cuerpo el alma a la tierra de Mot, que era el dios de la muerte. Los cuerpos eran enterrados con ajuar funerario y se hacían ofrendas de comida y bebida a los muertos para garantizar que no molestaran a los vivos. Los familiares fallecidos eran venerados y en ocasiones pedían ayuda a ellos. Ninguna de las tablillas con inscripciones encontradas desde 1928 en la ciudad cananea de Ugarit, destruida en el 1200 a.C., ha revelado una cosmología. Las síntesis son casi imposibles sin Hierombalus y Filón de Biblos. A través de Eusebio, antes y después de mucha influencia griega y romana en la región. O sea que no se conoce mucho acerca de esta religión cananea. Se sabe por reconstrucciones a base de menciones de historiadores como Hierombalus y Filón de Biblos, a través de Eusebio de Cesarea, historiador de la iglesia cristiana, en Preparatio Evangélica y otros libros. Según el panteón conocido en Ugarit, los Elohim o hijos de El, supuestamente obtenido por Filón de Biblos en San Juaniatón de Berytus, en Beirut, el creador era conocido como Elión, el creador, el Dios creador del cielo y de todas las cosas, era conocido como Elión. El Elión, el Altísimo, el Dios Altísimo. Así como se conoce a Jesús como hijo del Dios Altísimo, que era el padre de las divinidades, el padre de los dioses, y según las fuentes griegas estaba casado con Berut, que era la ciudad. Este matrimonio de la divinidad con la ciudad parecería tener paralelos bíblicos también con las historias del vínculo entre Melkart y Tiro, Kemosh y Moab, Tanit y Baal Hamón en Cartago y Ya y Jerusalén.
La unión de El Elyon y su consorte Asera sería la representación de los primordiales, de los entes primordiales que precedían a muchos conceptos de dioses, Cronos y Rea en la mitología griega, o de los romanos, Saturno y Ops. En la mitología cananea había montañas gemelas, Targisisi y Tarumagi, que sostenían el firmamento sobre el océano que rodeaba la Tierra, delimitando así la Tierra. W.F. Albright, por ejemplo, dice que el Shaddai, que se tradujo como Dios Todopoderoso o como Dios Omnipotente, es una derivación de una raíz semítica que aparece en el acadio Shadu, que significa montaña, y Shadau o Shadua, morador de la montaña. O sea que el Shaddai, en realidad, de acuerdo a la raíz acadia, significa el Dios de la montaña, o el Dios que vive en la montaña. Uno de los nombres de Amurru, Filón de Biblos, afirma que Atlas era uno de los Elohim, lo que claramente encajaría en la historia de El Shaddai como Dios de las montañas. Harriet Lutsky ha presentado pruebas de que Shaddai era un atributo de una diosa semítica, vinculado al epíteto Sat, que significa pecho, o el del pecho. La idea de dos montañas asociadas aquí como los senos de la tierra encaja bastante bien en la mitología cananea. Las ideas de pares de montañas parecen ser bastante comunes en la mitología cananea, similar a Horeb y Sinaí, el monte Horeb y el monte Sinaí en la Biblia. El último periodo de esta cosmología hace difícil decir qué influencias romanas, griegas o hebreas pueden haber informado los escritos de Filón de Biblos. En la mitología, en el ciclo de Baal Hadad es desafiado y derrotado por Yam, que era un dios, una serpiente marina, usando dos armas mágicas llamadas Conductor y Chaser, fabricadas para él por Kotar Wa Casis. Posteriormente, con la ayuda de Atirat y Anat, Baal convence a él, a su padre, a El Elyon, para que le permita un palacio. Él lo aprueba y Kotar Wa Casis construye el palacio. Después de que se construye el palacio, Baal lanza un rugido atronador desde la ventana del palacio y desafía a Mot, que es el dios de la muerte. Mot entra por la ventana y se traga a Baal, enviándolo al inframundo o al infierno o al Hades en la mitología griega. Sin nadie que dé lluvia, hay una terrible sequía en ausencia de Baal. Las otras deidades, especialmente él y Anat, están angustiadas porque Baal ha sido llevado al inframundo. Anat va al inframundo, ataca a Mot con un cuchillo, lo hace pedazos y lo dispersa por todas partes. Con Mot derrotado, el dios de la muerte, Baal puede regresar a la vida y refrescar la tierra con lluvia. O sea, después de la derrota de Mot, Baal vuelve a la vida. O sea, vemos aquí un concepto de resurrección, un concepto antiguo de volver a la vida. Baal va al inframundo y después vuelve a la vida, a la tierra, para refrescar la tierra. Y esto es algo parecido a lo que vemos dentro del cristianismo. Cuando Jesús muere en la cruz, se dice que él descendió a los infiernos y predicó a los espíritus encarcelados.
Jesús hace referencia a que el Hijo del Hombre estaría en el inframundo por 3 días o 3 noches y que después resucitarían entre los muertos. Pues este concepto se puede ver también en el ciclo de Baal de cierta manera. No es exactamente igual en lujo de detalle, pero vemos ese concepto de dioses que mueren y que vuelven a la vida. O sea, Jesús muere por causa de la crucifixión, ¿ves? Baal muere por causa de Yam, pero vuelve a la vida. O sea, vuelve a la vida, así como Jesús resucita de entre los muertos. Y la resurrección de Cristo trae consigo un beneficio para la humanidad, un beneficio para todos aquellos que creen en Él. En el caso de Baal, pues refresca la tierra con lluvia, ya que había una sequía en el periodo en el cual fue atrapado en el inframundo. O sea, esto le puede sonar chocante, pero esto es lo que hay. Los seguidores de la religión cananea adoraban a un grupo de deidades en una jerarquía de 4 niveles, encabezada por él y Asera. Esta es una lista detallada. O sea, ahí vemos varios deidades. Está el nombre de Ashtar Kemosh, que era la esposa de Kemosh. Asera, que era reina consorte de él. En la religión ugarítica era conocida por los hititas como el Kunirsa. En la religión israelita, pues era la esposa de Yahvé. Amurru en la religión amorrea. En la religión acadia, Anu. Porque él tenía sus equivalentes en otras religiones. O sea, Anu era el equivalente a él en Acadia. ¿Sabe? Am también. O sea, hay diferentes, ¿cómo te digo? Hay diferentes parejas de dioses que son los primordiales. ¿Ves? El Elión y Asera. Después Yahvé se convierte en el Elión y Asera de su madre pasa a ser su esposa. Y así sucesivamente. Esto se repite en diferentes culturas y diferentes pueblos. Entonces vemos, hay una diosa, hay un dios que se llama Atar, que es el dios de la estrella de la mañana o hijo de la mañana. Vemos a Balat Gebal, que es la diosa de Biblos en Fenicia. Vemos a Hadad, a menudo conocido como Baal, Señor, Dios de las tormentas, los truenos, los relámpagos y el aire. Rey de los dioses, utiliza las armas Driver y Chaser en la batalla. A menudo se le conoce como Baal Shamim. Entonces vemos a Baal Hermón, que es una deidad local titular del monte Hermón. Baal Hamón, que es el dios de la fertilidad vegetativa y renovador de todas las energías del antiguo Cartago. O sea, que aquí vemos Kemosh, que era el dios de los moabitas y amonitas. Era uno de los hijos de él, era un dios de guerra y de destrucción. Vemos a él, que también era llamado como Il o Elión, que significa Dios altísimo, Dios de la creación, esposo de Atirat. Vemos a Gad, Dios de la fortuna, que de hecho en el Antiguo Testamento vemos a una de las esposas de los hijos de Abraham, o de Jacob, no recuerdo ahora, que le pone a su hijo Gad, que es el nombre del Dios de la fortuna. Y vemos ahí un montón de dioses, Malcom, Misor, Moloch, que era Dios del fuego, esposo de Ishat. Hay un montón de deidades, Shamayim, Dios de los cielos, Sidik, que era el dios de la rectitud, que algunos piensan que tiene algún tipo de relación con Melquisedec. Yam, que era el dios del mar y los ríos, también llamado juez Nahar, juez del río. ¿Sabe? Está Yah, que algunos piensan que es Yahvé. Las investigaciones arqueológicas en el yacimiento de Tel Es Safi han encontrado restos de burros, así como de algunas ovejas y cabras en estratos de la edad del bronce antiguo,
que datan de unos 4.900 años, que fueron importados de Egipto para ser sacrificados. Uno de los animales sacrificados, un burro completo, fue encontrado debajo de los cimientos de un edificio, lo que llevó a especular de que se trataba de un depósito de cimientos colocado antes de la construcción de una casa residencial. Se considera prácticamente imposible reconstruir una imagen clara de las prácticas religiosas cananeas. Aunque los pueblos circundantes conocían el sacrificio de niños, no hay ninguna referencia a él en los textos fenicios o clásicos antiguos. La representación bíblica de la religión cananea es siempre negativa. Siempre en la Biblia, en hebrea, pues se habla de que los cananeos eran gente que hacía cosas horribles y que por eso tenían que morir, y por eso es que ellos fueron, invadieron y acabaron con todo el mundo. Sin embargo, Melquisedec, quien era oriundo de Canaán, bendijo a Abraham y ofreció pan y vino, y Abraham le entregó los diezmos. ¿Qué cosa? Pero después de un tiempo después, siglos después, pues vemos que los hebreos pues ven a los cananeos desde una perspectiva negativa y los quieren exterminar. Nos dice: la práctica religiosa cananea tenía en alta estima el deber de los hijos de cuidar de sus padres, y los hijos eran responsables de enterrarlos y de organizar mantenimiento de sus tumbas. Las deidades cananeas como Baal estaban representadas por figuras que se colocaban en santuarios, a menudo en las cimas de colinas o en lugares altos rodeados de arboledas, como se condena en la Biblia hebrea en Oseas versículo 13. No mencioné el capítulo aquí, pero en Oseas se habla de esto, que probablemente albergaría el poste de Ásera y las piedras o columnas erguidas. En los ritos funerarios desempeñaron un papel importante en la religión cananea e incluían rituales para honrar a los difuntos y alimentar a los nips, o era el origen de la palabra hebrea, generalmente traducida como alma. O sea, se alimentaban las almas a medida que avanzaban hacia Mot, la tierra de muerte. Los rituales para honrar a los difuntos incluían ofrendas de incienso, libaciones. Las libaciones son sacrificios de sangre, música, cantos de canciones devocionales y a veces rituales de trance, oráculos y necromancia, que era la consultar a los espíritus. Las excavaciones en Tel Megiddo han ofrecido una mayor comprensión de las prácticas funerarias cananeas. En las tumbas se han encontrado un gran número de vasijas de vino, así como vasijas de cera de abejas, grasa animal, aceite de oliva, resina e incluso vainilla. Estos ajuares funerarios pueden haber sido utilizados como parte de una fiesta funeraria, como ofrendas a los muertos o ambas cosas. Además, se encontró evidencia del uso del opio en un sitio de la Edad de Bronce final al sur del Levante. La presencia de ajuar funerario puede sugerir similitudes entre las prácticas cananeas y la costumbre del antiguo Egipto de proporcionar al difunto suministros para la otra vida. O sea que hay cosas interesantes. Nos dice acá: la región del Levante estaba habitada por gente que se refería a la tierra como Cananum, y a mediados del segundo milenio antes de Cristo se le llamaba así. Hay varias etimologías posibles para la palabra referida. Se desconoce la etimología de Canaán, mientras que fenicio y cananeo se refieren a la misma cultura. Los arqueólogos e historiadores comúnmente se refieren a los levantinos de la Edad del Bronce anteriores a 1200 a.C. como cananeos, y a sus descendientes de la Edad de Hierro, particularmente los que vivían en la costa, como fenicios. Pero los cananeos y los fenicios, al final de cuentas, eran lo mismo. Más recientemente, el término cananeo se ha utilizado para los estados secundarios de la Edad de Hierro del interior, incluidos los filisteos y los estados de Israel y Judá, que no estaban gobernados por arameos, un estado separado, estrechamente un grupo étnico relacionado. El ADN del pueblo árabe y judío moderno coinciden con el ADN de los antiguos cananeos. La religión cananea estuvo fuertemente influenciada por sus vecinos más poderosos y poblados,
y muestra una clara influencia de las prácticas religiosas mesopotámicas y egipcias. Al igual que otros pueblos del antiguo cercano oriente, las creencias religiosas cananeas eran politeístas y las familias normalmente se centraban en la veneración de los muertos en forma de dioses y diosas domésticos. Los Elohim, ¿sí?, los mismos que usted ve en Génesis capítulo 1, creando al hombre y etcétera, aunque reconocían la existencia de otras deidades como Baal, Hiel, Mod, Cos, Aserá y Astarte, los reyes también desempeñaban un importante papel religioso y en determinadas ceremonias, como los hieros gamos del Año Nuevo, pueden haber sido reverenciados como dioses. En el centro de la religión cananea estaba la preocupación real por la legitimidad religiosa y política y la imposición de una estructura legal divinamente ordenada, así como el énfasis campesino en la fertilidad de las cosechas, los rebaños y los humanos. Por eso que usted ve que los más antiguos, las festividades hebreas más antiguas son de influencia cananea y vemos la connotación agrícola ahí. O sea, vemos ahí los rasgos de la antigua religión cananea. En Cartago, la religión púnica en el Mediterráneo occidental fue una continuación directa de la variedad fenicia de la antigua religión cananea politeísta. Sin embargo, a lo largo de los siglos que siguieron a la fundación de Cartago y otras comunidades púnicas en otras partes del norte de África, el sur de España, Cerdeña, el oeste de Sicilia y Malta, se desarrollaron importantes diferencias locales desde el siglo IX a.C., después de la conquista de estas regiones por la República Romana, en los siglos III y II a.C. Las prácticas religiosas púnicas continuaron sobreviviendo hasta el siglo IV después de Cristo en algunos casos. A lo largo del periodo helenístico, en las zonas no judías de Canaán, la religión griega creció junto con las tradiciones cananeas preexistentes, en lugar de reemplazarlas. Desde la antigua práctica cananea del culto al aire libre, la costumbre griega de adorar a Zeus en un simple altar en la cima del monte Ida o del Olimpo no puede haber parecido tan extraña. Los nuevos maestros confirieron nombres griegos a las antiguas deidades cananeas, o sea que se dio un sincretismo religioso. O sea, vemos muchas cosas que fueron evolucionando con el tiempo. Mucho sincretismo, la cuestión de los sacrificios de animales. Mira, aquí me gustaría leer un extracto escrito por Eleni Temperance sobre los sacrificios de animales. Durante el sacrificio de animales en la antigua Hellas, en la antigua Grecia, una porción muy específica del sacrificio se les da a los teoi. Los teoi son los dioses. Esta parte del animal es la meria, formada por ambos huesos del muslo en su grasa, que se colocaba sobre el altar, se rociaba con una libación líquida e incienso y luego se quemaba. Se decía que el humo perfumado sostenía y agradaba a los teoi, y el humo del sacrificio también llevaba las oraciones de los adoradores hacia ellos. Aquí usted ve cosas muy similares a lo que vemos en Levítico de la Biblia hebrea, donde Yahvé exigía sacrificios de sangre animal con lujo y de detalle, de que tenían que partir los animales en pedazos, que tenían que extraerle sus vísceras, la grasa, la sangre tenía que ser rociada de cierta manera y luego todo esto tenía que ser quemado porque el olor de esta carne quemada, de esta sangre quemada, era olor grato a Yahvé, era olor calmante a Yahvé, que es prácticamente lo mismo que vemos acá con los teoi. De hecho, vamos a buscar una cita de la Ilíada de Homero. Mira lo que nos dice la Ilíada de Homero. Cuando hubieron presentado su petición y esparcido granos de cebada
echaron hacia atrás las cabezas de las víctimas, las degollaron y las desollaron. Luego cortaron los muslos en rodajas, los envolvieron en capas de grasa y pusieron encima carne cruda. El anciano los quemó al fuego, rociándolos con una libación de vino tinto, mientras los jóvenes estaban allí con tenedores de 5 puntas en las manos, y cuando quemaron los muslos y probaron la carne interior, cortaron el resto en trozos pequeños, los ensartaron y asaron. Luego los sacaron de los asadores. Terminando el trabajo y preparada la comida, comieron y disfrutaron del banquete compartido. Cuando hubieron saciado su primer hambre y sed, los jóvenes llenaron la mezcla, cuencos hasta el borde, con vino, vertiendo primero unas gotas en cada copa. Como libación servía la reunión. O sea que esto era como un banquete dedicado a los dioses. Dedicado a los dioses, con carne quemada, porque el olor, porque de estos banquetes, la carne quemada era para los teoi. Lo otro ellos se lo comían. Era como una gran cena. Y eso también lo vemos en la Biblia hebrea, que se habla de la cena, el banquete. En el Nuevo Testamento también se habla de esto, de la gran cena del Señor. En el libro de Apocalipsis se habla de esto también. O sea que vemos conceptos que se fueron mezclando, se fueron entrelazando, se fueron modificando, se fueron variando en su interpretación también. O sea que hubieron muchas cosas que no nos han dicho, que no nos dicen los supuestos teólogos, los supuestos eruditos, los supuestos académicos, que exigen que nosotros le rindamos pleitesía y que los tengamos en un pedestal. Y esto se repite. O sea, la religión que usted tiene hoy, muchos de ustedes, al igual que yo, pues somos cristianos. Pues esta religión que nosotros tenemos tiene unas raíces en el judaísmo. Y el judaísmo tiene unas raíces en las religiones persas, en las religiones babilónicas, en las religiones asirias. Y a su vez tiene sus raíces y orígenes en la religión cananea, en la religión egipcia. O sea, esto es una realidad histórica. Esto no se puede negar. No se puede negar la realidad de las cosas. ¿Sabe? Nosotros tenemos una religión que ha evolucionado a lo que tenemos hoy. O sea, cuando usted escucha a líderes religiosos hoy, pastores, sacerdotes o qué sé yo, diciendo que lo que nosotros creemos hoy es exactamente lo mismo que se creía hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, pues es embuste lo que le está diciendo, porque eso no es correcto. Incluso lo que nosotros creemos hoy no es lo mismo que creían los primeros cristianos. Incluso no es lo mismo que se creía hace 1000 años atrás en muchas cosas. Sí, hay unos conceptos que perduraron 2000 años. ¿Sabe? Los dogmas principales del Evangelio de Cristo, eso ha perdurado por 2000 años. Pero hubieron otras cosas que no sobrepasaron ciertos tiempos o ciertas épocas. O sea, hubieron creencias que se desecharon y que luego se consideraron como herejías. Se dejaron atrás y se adoptaron conceptos, se desarrollaron ideas que se establecieron como dogmas. Dogmas que son creencias que la gente está obligada a creer. Porque eso es lo que es un dogma. Es una creencia que la gente está obligada a creer. O sea, y muchas cosas que se establecieron como dogma no corresponden a la realidad de la religión como tal, sino que se crearon después en modificaciones a la religión. Y eso son cosas que están ahí. Por eso es que hay tantas diferencias, por eso es que hay tantas denominaciones, por eso es que hay tantos revoluces, porque nunca existió una univocalidad en todo. No, nunca existió una univocalidad en todo.
Hubieron diferentes tradiciones, diferentes ideas. Había una guerra y conflicto interno entre los obispos, entre los sacerdotes, incluso entre los mismos apóstoles. Usted puede ver en los evangelios y en las cartas apostólicas que existía un conflicto entre los mismos apóstoles, entre los que eran de Pablo, los que eran de otros, los que eran de Pedro, de Cefas. O sea, había una guerra apostólica. Había una guerra apostólica. Y vemos que Pablo le tira indirectas a otros apóstoles, otros que mencionan a Pablo, que tiene unas creencias que son, unas cartas que son difíciles de entender. Existían diferencias incluso dentro del colegio apostólico. No existía amor y paz y todos creemos en lo mismo. Eso no existía. O sea, eso nunca ha sido así, de que todos tienen un mismo pensar, una misma línea de pensamiento. Se hace un llamado y se suplica a Dios para que todos estuvieran en un mismo pensar. ¿Por qué se pedía esto? Porque no había un solo pensar. O sea, cuando se habla de la unidad, de que hay que ser uno, así como Dios y Cristo son uno, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios, ¿ves? Se hablaba de esto para buscar la unidad que no existía al 100% en aquella época. ¿Ves? Porque existían diferencias entre los pastores, entre los obispos, entre los apóstoles, sobre la doctrina, sobre Cristo, sobre, o sea, muchas cosas. Y esto a usted no se lo van a decir los apologistas ni nada. Decir, no, todos tenían la misma creencia, esta es la verdad, nosotros tenemos la verdad y usted está obligado a creer en esto para que usted sea salvo. O si usted quiere estar en la verdad, usted tiene que creer lo que diga la Santa Madre Iglesia Católica, única y verdadera iglesia fundada por Cristo en el año 33. O si usted es protestante, pues usted tiene que adherirse a la sola escritura, la sola gratia, la sola fide, porque esta es la verdad. O sea, cada grupo va a tener su gallito de pelea, o sea, va a tener su caballito, ¿sabe? Y su propaganda para que usted se adhiera a su sistema de creencias como la verdad, que usted lo asuma y lo presuponga como la verdad absoluta. Pero la realidad es que nadie tiene la verdad absoluta, ¿sabe? Hay muchos problemas incluso dentro del texto bíblico. Hay contradicciones, hay ideas, hay tradiciones que sí se puede ver una univocalidad, hay otras cosas que no. O sea, hay un revolú, hay una mogolla, pero las personas, para aceptar esto, hay que ser honestos, hay que sincerarse. Tenemos que sincerarnos nosotros mismos, tenemos que reconocer que no lo sabemos todo, de que hay errores, de que hay conflictos, hay contradicciones. Y nada de esto tiene que destruir la fe de las personas, porque la fe es una convicción que uno tiene en Dios, en la persona de Cristo, en su obra. Aquellos que han tenido una experiencia, un encuentro con el Señor Jesucristo, una experiencia religiosa, un renacimiento espiritual o un nuevo nacimiento, pues estas cosas no lo van a afectar profundamente, pero hay que tener la honestidad, hay que tener la transparencia de aceptar de que hay cosas que no son como a nosotros nos han enseñado. Pues, ¿sabe? Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita sobre el antiguo Israel. El antiguo Israel era politeísta, creía en múltiples dioses, su dios principal era él. Por eso es que el nombre teofórico Israel significa el que lucha con él, el que lucha con Dios. ¿Ves? Él era el Dios cananeo, Dios altísimo, el Elión, el Olam, el Shaddai, padre de los dioses. Era el Dios padre creador de todas las cosas. ¿Ves? Ese era el Dios de Israel. Después, siglos después, es que ellos adoptaron a una deidad llamada Yahvé. Yahvé absorbió las características y los atributos de él y entonces se crea a Yahvé Elohim. Yahvé se convierte en el dios principal del panteón junto con su consorte, ¿ves? Y los otros dioses menores. Después, poco a poco, Yahvé fue convirtiéndose en el dios principal absoluto hasta ser el único Dios adorado por Israel.
durante el periodo del exilio babilónico, la influencia de los medopersas, del zoroastrismo, de Ahura Mazda y todas esas cuestiones. Pues, ¿qué sucede? El cristianismo llega durante el periodo en que ya el monoteísmo había sido establecido en Israel. Entonces Jesús se le presenta como el Hijo del Dios Altísimo. Pero ¿qué sucede? Cuando usted lee cuidadosamente los evangelios, vemos que Jesús constantemente está reprendiendo y en ocasiones condenando los actos que hacía Yahvé en los relatos que vemos en Deuteronomio, en Números, en Éxodo. Vemos que hay condenas de parte de Jesús a cosas que hacía Yahvé. Y Jesús es presentado como el hijo de Elión, el hijo del Dios Altísimo, que era el Dios original del antiguo Israel. Y el Dios original del antiguo Israel tenía sus diferencias marcadas de Yahvé. Yahvé era un Dios de guerra, era un Dios volcánico, era un Dios de tormenta, era un Dios intolerante, que se molestaba con facilidad, que era un Dios celoso, vengativo, que si tú no lo obedecías te caía en juicio y te perseguía, te mandaba enfermedades hasta destruirte. Vemos en su contraparte a él, que era un Dios que sufría por el mal que vivía en la humanidad. Era un Dios más misericordioso, más compasivo, más bondadoso. Entonces, pues vemos las distinciones, que cuando Jesús habla, pareciera estar hablando no de Yahvé como su padre, sino a el Elión. Entonces ahí tú ves que hay algo detrás que no cuadra. O sea, Jesús se presenta como hijo del Padre. Y ese Padre es muy distinto a Yahvé que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿con quién, dentro de la teología reformada pactual, con quién entonces Israel tuvo un pacto? ¿Con Yahvé o con el Elión? ¿Entiendes? O con Ahura Mazda. O sea, vemos los problemas que eso trae. Porque si el Antiguo Testamento y si el Antiguo Israel tenía dioses distintos, entonces, ¿cómo usted encaja ese concepto, esa idea de una teología bíblico-pactual? No se sostiene. Históricamente es insostenible ese tipo de creencia. Es un disparate histórico. Es una moronidad. ¿Sabes? Es un autoengaño psicológico, porque muchas de estas personas saben que lo que nosotros estamos mencionando aquí es verdad. Pero ellos prefieren autoengañarse, aferrarse a su sistema de creencias, porque eso es como que su guía, eso es su norte, eso es lo que les da a ellos una sensación de confort, de seguridad, de tranquilidad. ¿Ves? Aunque sea embuste. Ellos prefieren seguir creyendo en ese concepto, aunque sea mentira. Pues eso es autoengaño, eso no es basado en la verdad, eso no es de Dios, eso es del diablo. Porque si tú sabes que algo es mentira y aún así tú prefieres creer en la mentira, entonces pues tú eres hijo de la mentira. Y dice Jesús que el padre de la mentira es el diablo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que es de la verdad escucha mi voz, pero ustedes prefieren autoengañarse en mentiras y no prefieren escuchar la verdad. En este caso los bíblicos actuales o qué sé yo, reformados, se ponen ese tipo de nombres. O sea, históricamente hay muchos problemas en ese tipo de interpretación teológica o bíblica. Es insostenible. O sea, se cae de la mata. Queda como un disparate. Entonces Jesús es el hijo del Elión. Jesús es el hijo del Dios cananeo. Entonces Jesús, ¿dónde se crió Jesús? Precisamente en donde estaba al sur de Fenicia, en Nazaret, donde estaba el antiguo reino de Israel, cerca de los samaritanos. Y allí todavía se practicaban ciertas costumbres de la antigua religión cananea. A diferencia de Judea, donde se estaba concentrado el poder religioso, donde Yahvé ya había sido entronizado como el único Dios verdadero, y donde estaban los fariseos, los sumos sacerdotes, o sea, toda la estructura gubernamental, teológica, estaba en Jerusalén, en el templo.
Entonces, cuando Jesús baja a Judea, ahí es donde empiezan los problemas, porque si usted se pone a ver, los lugares donde mayormente recibían el mensaje de Jesús eran el norte, allá en Galilea, en Nazaret, en los pueblos al norte. Cuando Jesús baja al sur, ahí es donde comienzan los problemas, ahí es donde empiezan los choques, ahí es donde Jesús se enfrenta a Yahvé, en cierta manera hablando. ¿Sabe? Y eso está ahí. Usted lea la Biblia con calma, usted se va a dar de cuenta de lo que estamos hablando. ¿Sabe? Hay una diferencia entre Jesús y Yahvé. Hay una diferencia entre el Dios Altísimo y Yahvé. Son dos dioses, son dos dioses distintos. O sea, no es el mismo Dios como nos han enseñado tradicionalmente en las iglesias. Incluso a el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, al parecer estaba al tanto de esto, porque no quería que llamaran a Dios Yahvé y quería eliminar el nombre Yahvé de la liturgia de la Iglesia Católica. ¿Por qué será? Joseph Ratzinger sabía muchas cosas y escribió varias encíclicas, libros donde él hablaba de su perspectiva teológica acerca de Jesús, acerca de todos estos temas. Y es interesante eso, que tomen nota. Busquen información sobre eso. Pero es así, mano. Existía un panteón de dioses. Un panteón de dioses. Había múltiples dioses. Entonces, algunos dirán, no, Vadillo, tú estás mintiendo. Entonces pegan a citar pasajes de Isaías 45, Isaías 46, cuando dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay otro Dios. Mire, morón, bruto. Esos pasajes fueron escritos durante el exilio babilónico, donde ya Israel había abrazado el monoteísmo estricto. O sea, y eso es lo que reflejan los escritos. Ya Israel en ese periodo era monoteísta. Por lo tanto, adoraban a Yahvé como su único Dios. Pero antes de eso, antes de Isaías, antes de todos esos profetas, Israel adoraba a diferentes dioses. ¿Sabes? Tú no puedes refutar la realidad utilizando textos que fueron escritos durante el periodo histórico donde Israel ya había desarrollado el monoteísmo. Pues obviamente en esos pasajes te va a hablar de un solo Dios, porque ya el monoteísmo estaba establecido en la mente, en la teología de Israel. Obvio. Pero esa no era la creencia original de Israel. Ellos creían en otros dioses, en él. El Elohe Israel, Génesis 33:20. El Dios de los patriarcas no era Yahvé. El Dios de los patriarcas era él. El Elión, el Olam, el Elohe de Israel. No era Yahvé. Yahvé vino después. Eso es algo que la gente no quiere asimilar, no quiere procesar, no quiere entender. Son reacios, no quieren, no y no. Dicen, Jesús es Yahvé, Jesús es Yahvé, Jesús es el hijo de Yahvé. Pero es que históricamente hablando no es el hijo de Yahvé. O sea, históricamente hablando, incluso bíblicamente hablando, te dice que Jesús es hijo del Dios Altísimo. Y no vemos mención de Jehová directamente, explícitamente en el Nuevo Testamento. O sea, se habla del Dios Padre, de la majestad de las alturas, del Dios Altísimo, del Dios que habita en luz inaccesible, de un Dios que habita en la luz, a diferencia de Yahvé, que vemos en el Antiguo Testamento que siempre se relaciona con la oscuridad, de que Él habita en la oscuridad, donde hay nubes oscuras. ¿Ves? Hay una diferencia, es como si hay un Dios de la luz y hay un Dios de la oscuridad. Es una cosa bien interesante todo eso. Pero nada, amigos, creo que me extendí demasiado en el video de hoy. Pero como no vamos a estar en vivo por varios días, pues quería hablar bastante como si fuera una tertulia. Así que nada, si este video fue de su agrado, denos un like, compartan este video, déjenos sus opiniones ahí en la caja de comentarios. Y sigamos hablando, sigamos interactuando, continuamos esta dinámica hablando de estas cosas de los dioses del antiguo Israel, el fenómeno ovni, lo paranormal, las contradicciones en la Biblia. Todas esas cosas las vamos a continuar hablando en este canal, porque nadie habla de esto. O sea, nadie quiere hablar de esto aquí en Puerto Rico. Son muy pocos los que hablan de estas cosas y que son cristianos. Yo soy cristiano y hablo de estas cosas. Por eso es que muchos piensan que yo soy ateo, que soy agnóstico. No, soy cristiano. Creo en Dios, creo en Cristo.
pero reconozco que hay unos problemas en la misma Biblia y hay unos problemas dentro de la misma iglesia en su interpretación de que es Dios y Cristo y todo eso. Pero nada, amigos, me voy. UAP for Life. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otro video más. Me despido. Arrivederci. Me fui.